Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo una recopilación de relatos. Esta recopilación de relatos, sobre todo, es en base a estos pecados que cometen sacerdotes. Estos pecados, pactos, algunas ocasiones satánicas, pues bien sabemos que el humano es el ser más imperfecto. También, al igual sabemos que la pulsión del humano muchas veces lleva a las personas a llevar actos terribles. Y claro está, no es la excepción, por lo menos en estas personas, tanto monjas, al igual también sacerdotes, etcétera. Es por eso que te traigo una recopilación de relatos ya expuestos con anterioridad en este canal. Seguimos en el mes de Halloween. Te agradezco si dejas tu like, si te suscribes. Estos relatos son sumamente interesantes. Te invito para que los escuches completamente todos. Al igual puedes dejar tu relato en leyendasdeaquiyallá@gmail.com. Será un honor para mí recibirlo. Seguimos, como te he mencionado, en el mes de Halloween, entonces seguiré trayendo más relatos. Mi nombre es Jesús G. Espero y tengas pesadillas. El pecado del sacerdote. Embarazó a una monja y trató de ocultar el secreto. Antes de comenzar con el relato, quiero agradecer a todos quienes nos han hecho llegar sus vivencias y relatos. Si aún no has visto que tu relato o adaptación o alguna petición de algún tipo en particular se haya publicado aún, créeme que el equipo de Leyendas de aquí y allá lo tenemos considerado y muy probablemente en algún futuro próximo lo veas publicado en este canal. Quiero agradecer también a Alejandra Padilla, seguidora del canal, quien nos hizo llegar el relato a Leyendas de aquí y allá, inspirada en el video de la monja y el sacerdote, el cual ya rebasa las 80,000 vistas. Vamos con este relato, el cual no le ocurrió directamente a Alejandra. Más bien, fue un relato que se contaba en una escuela de monjas, a la cual ella asistió de joven, y era un relato tabú, pues Ale, quien quiere omitir el nombre de ese colegio por motivos personales, y también al igual le agradecemos por compartir a esta comunidad este relato. Ella cuenta que era habitual que les asustaran y que por alguna situación era más habitual en los baños, donde las llaves de agua se abrían solas, o era común escuchar pasos sin que nadie más estuviera, incluso que las puertas de los baños las azotaban de forma violenta ocasionalmente. Pero Alejandra mencionó que había algo más aterrador que esos eventos paranormales de ese lugar, que lo más aterrador era una leyenda que se pasaba de boca en boca, casi de manera secreta, ya que si las monjas les descubrían hablando de ese tema tabú, esas alumnas serían acreedoras a un castigo, y dicho castigo era en ocasiones rezar por horas. Alejandra menciona que su fin no es hablar mal de las monjas, ya que había monjas que fueron bastante buenas con ella, pero que en aquellos tiempos, tal vez por el contexto, había monjas que en ocasiones castigaban con jalones de orejas, o les obligaban a sostener un ladrillo en cada mano, mientras estaban hincadas a medio patio en el candente sol, por lo menos un par de horas. Era por eso que esa leyenda les daba temor contarla, por el posible castigo, pero también eso, a su vez,
generaba más morbo y era por eso que incluso se contaba más. El relato era el pecado de un sacerdote, quien embarazó a una monja y trató de ocultar el secreto. Gabriel era un sacerdote quien gozaba de una pulcra reputación como religioso en ese colegio de monjas que, por cierto, no era nada barato. Era un colegio de buen renombre. Era un colegio en el cual las niñas o jovencitas recibían las materias habituales como matemáticas, español, historia, pero también recibían una educación eclesiástica y asistían a misa casi todos los días. Dicho padre Gabriel, quien era el encargado de impartir las misas, era considerado casi un santo en esa comunidad, pues trataba de asesorar a las jovencitas y predicar buenos valores e inculcarle a esas señoritas la palabra de Dios y la unidad de la familia. Pero ese padre, quien era joven, y al estar constantemente en convivio con bastantes monjas, quienes también impartían doctrina y clases en ese lugar, llegó a tener un acercamiento bastante cercano con una religiosa de nombre Guadalupe, misma monja que daba clases de español. Y Guadalupe era una joven, tenía solo 25 años, y el padre Gabriel tenía 37 años. Pero Guadalupe sentía una fuerte atracción hacia ese sacerdote. Sentía una atracción física y carnal. Así esa monja comenzó a coquetearle de una manera bastante intensa. Y Gabriel notó que esa monja tenía intenciones con él, intenciones para comenzar un romance, y sumando que Guadalupe era una mujer bastante atractiva, ese padre caía en los encantos de aquella monja. Así fue que comenzaron a tener una relación bastante cercana y tenían un noviazgo secretamente, pues bien sabían que eso era totalmente prohibido ante los ojos de Dios y de la iglesia. En ese romance en secrecía se reunían de una manera totalmente hermética para guardar ese secreto de aquel romance oculto, en el cual la monja se desplazaba a los aposentos del sacerdote. Dichos aposentos en los cuales mantenían intimidad carnal por horas y horas. Esa práctica sexual de la monja y ese sacerdote se volvió tan habitual que era casi incluso a diario por bastantes meses. Sin embargo, un día, esa monja le dio la noticia a ese sacerdote que aparentemente estaba embarazada y que tendría un bebé de ese clérigo de nombre Gabriel. Y la monja deseaba realmente tener ese hijo, e incluso Guadalupe había visualizado su vida con Gabriel, en la cual tendrían esa pequeña vida, ambos separándose de la vida de religiosos, pero continuando siendo católicos, venerando la doctrina de Jesucristo. Pero Gabriel tenía una mentalidad totalmente opuesta, pues ese sacerdote no quería truncar su carrera eclesiástica, y la noticia del embarazo de Guadalupe era algo que simplemente veía con repudio y desaprobación. Así fue que Gabriel le decía a Guadalupe que ese producto no se podría realizar, ya que serían tachados como adúlteros y pecadores, y perderían la reputación ante esa comunidad religiosa.
Sin embargo, para Guadalupe, eso era algo que simplemente ya no le importaba, pues la dicha de traer una vida al mundo era algo más importante, pues para ella ese era un designio del Señor y que no era ninguna maldición, que ese bebé estaba antes que los prejuicios sociales. Y para Guadalupe era un rotundo no el perder esa nueva vida, pues esa monja protegería a su producto sin importarle nada más. Así que el padre tenía fuertes peleas con la monja, tratando de que claudicara su polémica decisión. Pero esa monja se mantenía firme en su resolución y no cambiaría su postura por nada. Defendería a su bebé sin importar que ese sacerdote no estuviera de acuerdo, y así también se lo externó. Y también Guadalupe mencionó que independientemente de que si él no aceptaba esa postura, al igual ella contaría todo. Gabriel se sentía desesperado e impotente, pues su carrera había terminado y sería la deshonra de su familia y de todos sus conocidos. Solo crecía un enorme odio hacia ese producto y hacia esa monja, pero no sabía cómo podría salir de esa situación. Rezaba y rezaba, tratando de reconciliarse con Dios por su pecado de lujuria, pero realmente lo hacía para que Dios le solucionara el problema, cosa que claro está, no veía ninguna respuesta alguna. El tiempo continuaba corriendo. Entre el hábito de esa monja, cada vez más el vientre se veía más abultado, y a pesar de que aún no se revelaba el secreto, ciertas monjas comenzaban a murmurar, ya que algunas cuantas ya lo habían notado. Ese sacerdote, en plena desesperación, recordó una conversación que tuvo con otro sacerdote ya hace algún tiempo. Era un sacerdote bastante mayor, que le aconsejaba no dejarse tentar nunca por el poder del diablo, pues el alma de los sacerdotes era codiciada por el maligno, ya que era como quitarle a uno de sus siervos más leales a Dios, pues un sacerdote entregaba la vida al servicio de Dios, y que si el diablo tenía la oportunidad de corromper el alma de un párroco, sería algo que haría sin dudar. Así que Gabriel, en esa desesperación por salir de ese embrollo, solo salió del templo y comenzó a caminar hasta donde se encontraba un cerro. Dicho cerro que tenía una cueva, ya que ese padre quería hablar con el diablo para hacer un trueque. En ese pueblo existía una leyenda fantasiosa, la cual los papás usaban para asustar a sus hijos. Y esa leyenda mencionaba que si un niño no se portaba bien, el diablo saldría de esa cueva de aquel cerro para asustarlos o llevárselos. Realmente ese padre, quien conocía esa leyenda, optó por acudir en su desesperación a esa cueva de aquel cerro, pues no sabía dónde más existiría la mínima forma de encontrarle al maligno. Así que el sacerdote, quien salió sin su túnica y vestido como cualquier persona, solo comenzó a subir el cerro. Después de casi hora y media caminando entre la densa maleza, por fin llegó a la cueva. Dicha cueva, en la cual entró con una linterna. Ya al interior, solo repetía la frase: Satanás, te estoy buscando. Satanás, si quieres mi alma, ven
necesito que me hagas un favor, necesito tu ayuda. Así ese sacerdote estuvo durante algún tiempo en esa cueva sin tener ninguna sola respuesta. Así que Gabriel, bastante decepcionado, salía de esa cueva y a los metros, al estar caminando, veía a un señor que hacía café en una fogata. Era un joven que tenía rasgos imponentes. Era alto, con una mirada penetrante, una piel sumamente pálida. Portaba un sombrero tipo vaquero, y ese hombre parecía estar tallando algo en madera, a un lado de la fogata. Al igual veía a Gabriel, y le preguntó que si él era el sacerdote del templo. Y Gabriel mencionó que sí, que era él. Y ese señor le invitó por una taza de café que estaba hirviendo en la fogata. Ese padre aceptó tomar una taza de café con aquel desconocido. Y ese desconocido le preguntó la razón por la cual se encontraba en ese sitio, pues que era raro que alguien subiera tan alto al cerro, y más porque la gente del pueblo tenía miedo a esa cueva por tontas leyendas infantiles. Gabriel mencionó que solo le gustaba en ocasiones salir a caminar y tomar el aire fresco. Aquel hombre le pedía un favor. Le pedía que si podría bendecirle una cruz, ya que él no iba a la iglesia, y que aprovecharía la presencia del Padre. Ese párroco aceptó. Y aquel hombre de entre sus cosas sacó una cruz, pero era una cruz que estaba invertida, de color negra. Y Gabriel, solo un tanto exaltado, mencionaba que esa cruz era satánica, y que cómo era posible que le pidiera ese favor, que sería algo que no haría. Aquel hombre solo respondió: Gabriel, no seas doble moral, que el día de hoy tú veniste buscando al diablo, y ahora te escandalizas por algo que tanto deseas y buscas. Si a pesar de que estás en un lugar sacro, he visto toda la historia con esa pobre mujer, con Guadalupe, misma mujer que usaste para tu placer carnal y para satisfacer tus deseos más primitivos. Pero por fin me tienes. Has encontrado a quien veniste a buscar. Así que Gabriel en ese momento notó que era Satanás, ese hombre, y ese sacerdote sentía miedo, pero su desesperación era más grande que ese miedo. Así que despojándose de su temor, ese religioso le decía al maligno que estaba dispuesto a hacer un trueque, que él estaba dispuesto a dar su alma y devoción a cambio de la vida de Guadalupe. Y ese producto, aquel hombre reía bastante complacido. Se notaba la satisfacción en su risa. Ese hombre solo respondió: acepto el trato. También al igual le decía que tenía que firmar una hoja, pero que aún tenía que bendecir ese crucifijo que estaba a la inversa y que tenía que rezarle un Padre Nuestro al revés y posteriormente besarlo, cosa que así hizo ese sacerdote. Posteriormente, el diablo le indicó que tenía que ir con una bruja de ese pueblo y que ella le daría un frasco con un tipo de veneno y que ese frasco se lo tendría que dar a Guadalupe, y con eso terminaría con la vida de esa monja. Cerraron el trato con un apretón de manos. Posteriormente Gabriel fue hasta el lugar indicado donde vivía la bruja
e iba con bastante cautela para no ser visto. Así cuando llegó a ese sitio, la bruja ya estaba enterada de todo. Esa bruja solo le decía al sacerdote que ella ya sabía todo y que su señor maligno le había explicado la situación y que no era necesario que ese clérigo dijera nada. Así le dio el frasco con aquel líquido negruzco y Gabriel salía rápidamente de ahí, tratando de no ser visto por nadie. Ya de regreso en aquel convento, solo le llamó a Guadalupe y le invitó a pasar a su habitación. Con mentiras mencionó que estaba arrepentido y que lamentaba cómo habían sucedido las cosas, que quería hacerse cargo de ese bebé. Guadalupe para ese punto estaba bastante emocionada y feliz, pues eso era algo que ella había anhelado. Gabriel le ofreció un café, misma bebida, en la cual vació una porción de ese líquido y se lo dio a aquella monja. Gabriel le pedía que aún no mencionara nada a nadie, pues eso se tenía que hacer de una manera cautelosa. Así partió Guadalupe a su habitación, y esa noche todo había estado en relativa calma. Sin embargo, al día siguiente encontraron a Guadalupe sin vida, colgada en una viga de madera de su habitación, con una herida en el estómago, la cual dibujaba una cruz invertida. Aparentemente parecía que ella lo había hecho. La gente que le conocía mencionaba que eso no era posible, pues bien sabían que ella era incapaz de hacer ese acto. Desafortunadamente para Guadalupe, no se le dio santa sepultura por ser una persona suicida, y solo se le arrojó a una fosa común. Gabriel salía bien librado de ese embrollo, sin castigo alguno. Estuvo bien por un par de años, pero no podía con el cargo de remordimiento de haber sido el artífice de que Guadalupe muriera, y al igual ese niño, tampoco de haber vendido su alma al diablo y de haber traicionado a Dios totalmente. Aparte que sentía que las presencias diabólicas le atormentaban, se estaba volviendo loco totalmente. Así que Gabriel, sin esperanza de nada y sumido en una profunda agonía, un día, justo a la mitad del templo, consiguió una arma y se dio un disparo en la cabeza, pero dejaba una carta en la cual confesó todo lo que había ocurrido entre el romance de la monja y el sacerdote, también sobre aquel pacto con el maligno. Esa historia era tan fuerte que rápidamente se comenzó a distribuir de boca en boca. Tanto era lo que se contaba ese suceso que comenzaron a prohibir que se contara, y solo trataban con todas sus fuerzas las altas jerarquías de ese lugar que sepultaran esa historia, cosa que jamás pasó, misma que se fue pasando de boca en boca. Fernando era un joven sacerdote, quien desde muy joven se había dedicado en cuerpo y alma a su vocación, la cual era entregar su vida a Jesucristo. Ese joven sacerdote, como recién salía del seminario diocesano, lo enviaron a la iglesia de Santa Eduviges para que aprendiera de otro experimentado sacerdote, para que dominara el manejo en general de la iglesia, al igual también puliera la forma en dar misa,
perdiera la vergüenza a la hora de hacer la santa confesión y aprendiera cómo se lleva la administración en general de un recinto de ese tipo. Fernando era bastante dedicado en aprender todos los temas relacionados, y era con el propósito para cuando él se quedara al mando de una iglesia, él pudiera ser un buen guía. Sin embargo, el sacerdote quien ya se encontraba al mando de aquel templo era el Padre José, mismo que tenía muchos comportamientos para nada santos, mucho menos apegados a la doctrina de Jesucristo. El Padre José le encantaba vivir de una excelente manera, pues tenía un carro de lujo que se había comprado proveniente de las limosnas de los católicos. Normalmente le gustaba comer bien, con buenos cortes de carne, acompañado siempre de un buen vino. Sin embargo, eso era lo de menos, ya que sus pecados eran más trascendentales, pues el Padre José tenía muchas amantes, puesto que se aprovechaba del poder de la Santa Confesión para notar cuando una mujer se encontraba vulnerable, para con el poder de la manipulación poder acercarse de una manera romántica, al igual todas esas mujeres que no tenían esposo, y también en Santa Confesión declaraban algún deseo de índole romántico y la cercanía y deseo de un hombre de manera física. Era justo en ese momento que aprovechaba para tener infinidad de opciones carnales para su día a día. También vendía la absolución de los pecados a gente que se dedicaba a ser sicarios o delincuentes. Otra de las cosas que Fernando no podía dejar pasar en alto era que también cuando una persona del crimen organizado se acercaba para que le bendijera una arma o alguna figura de la Santa Muerte o alguna figura de las que se adoran en aquellos círculos delictivos como la de Jesús Malverde, Fernando notaba que el Padre José era un clérigo quien lucraba con ese puesto eclesiástico y lo hacía de una manera totalmente vil, cosa que impulsó a Fernando a informarle a una persona dentro de la arquidiócesis, persona con un poder jerárquico mayor al del Padre José. Le informó todo el tipo de mala praxis que aquel sacerdote realizaba, cosa la cual a la persona con la jerarquía mayor y misma quien podía frenar la conducta de ese corrupto sacerdote parecía ni siquiera importarle, puesto que ese comportamiento no era para nada nuevo por parte del Padre José, y esa persona de la iglesia ya estaba enterada de ese tipo de conductas. Sin embargo, el Padre José aportaba bastante dinero a las arcas eclesiásticas, cosa que lo hacía tener esa inmunidad, y aparentemente era una inmunidad que ya tenía desde hace varios años, desde que ejercía ese rol en la iglesia. Fernando, quien a diario pedía a Dios por el alma del Padre José, y al igual pedía que el comportamiento de ese párroco cambiara, pero incluso con sus peticiones, cada vez se descubrían más secretos turbios de aquel sacerdote, como el tener 2 hijos en secreto con 2 diferentes mujeres. Un día se organizaría un retiro eclesiástico en esa parroquia y se darían cita a muchas monjas, quienes se quedarían a dormir en los múltiples cuartos del inmueble. Dicho inmueble que estaba a un lado del templo, pero también era propiedad de la iglesia, y al ser un lugar amplio, era aprovechado para dar doctrina normalmente, o para hacer retiros espirituales juveniles. Era un espacio grande, con varias habitaciones, aulas, e incluso una cancha de básquetbol. Pero esa semana ese sitio sería destinado únicamente para ese evento religioso, en el cual se daría cita decenas de religiosas,
Y así llegó el día, y Fernando y el padre José daban la bienvenida a las monjas. Comenzaban con oración y actividades religiosas como seminarios católicos hechos por otras monjas y el propio sacerdote. Actividades como invitar a familias católicas para que contaran su experiencia de vida sobre Dios y la familia. Habían llegado decenas de monjas y Fernando, quien era un joven, varias de esas monjas le habían llamado la atención a modo de atracción de una manera carnal. En especial una monja de nombre Telma, con la cual intercambiaba miradas constantemente y posteriormente hablaban, se conocían y notaba que Telma se ponía nerviosa cuando se encontraba cerca de él. Y no solo eso, veía que esa monja cada vez se le acercaba más y lo veía con una mirada distinta, una mirada penetrante. Al igual Fernando hacía lo mismo. Fernando, quien solo pensaba en esa monja, pero eran pensamientos de deseo hacia el sexo femenino, también comenzó a notar cosas bastante extrañas dentro del inmueble, pues esos aposentos estaban decorados con múltiples figuras santas, desde cruces, rosarios, vírgenes, cuadros de Jesucristo, pinturas de la Última Cena y otras cosas que normalmente dejaban a modo de agradecimiento o donación los fieles católicos. Entre todas esas cosas que adornaban ese inmueble, había una virgen. Era una virgen bastante sencilla, una figura hecha de yeso, la cual se encontraba en un pasillo, y Fernando pasaba por ese pasillo ya de noche, pues el fin de Fernando de estar merodeando a una hora no tan noche, serían las 8 aproximadamente, era para tratar de encontrar a Telma de una manera casual y así poder platicar con ella. Pero la sorpresa fue que a cambio de eso encontraba a esa figura, a esa virgen llorando sangre, cosa que para Fernando inicialmente era un milagro, pero también trataba de cuestionar aquel supuesto milagro. Entonces tomó la figura y se la llevó al padre José, ya a esa hora de la noche, para tratar de esclarecer sus inquietudes sobre esa virgen que se encontraba llorando sangre. Cuando casi al llegar a los aposentos del padre José, veía que salió de su habitación y se dirigía a un cuarto que jamás se abría para nada y siempre se encontraba bajo llave. El padre José abrió esa puerta e ingresó. Dejó la puerta emparejada y Fernando aprovechó la oportunidad, pero sobre todo guiado por la curiosidad, y también ingresó con bastante sigilo. Cuando Fernando ingresó, notó que ese cuarto se dirigía a unas escaleras que descendían a un sótano. El padre José descendía e ingresó a una habitación. Fernando solo le seguía con sigilo y sosteniendo esa virgen que lloraba sangre. Cuando el padre José se encontraba en el interior de esa habitación, Fernando solo pegaba la oreja para tratar de escuchar y descifrar qué ocurría detrás de esa puerta. Escuchó al padre José rezar y ese joven se relajaba, pues aparentemente era un lugar oculto el cual el padre José utilizaba para poder hacer oración y expiar sus graves pecados. Cuando Fernando estaba a punto de regresar, escuchó detrás de la puerta que aquel sacerdote decía: «Ya sé que me voy a ir contigo, mi amado Pingo. Yo sé que el infierno será mi destino, pues después de tanto que le he fallado a Dios, a quien también amo, pero por mis acciones, sé que ya no estoy en gracia de Él, pero sigo en gracia tuya, Satanás, y también en gracia
de mi santísima muerte, aunque los tenga aquí escondidos, pues evidentemente no puedo tener sus altares expuestos mis santísimas deidades, pero lo que sí puedo hacer es venerarles en la obscuridad. Y también traigo este vino y este pan, mi amado Satanás, pues quiero bendecir este vino y este pan que se conviertan en la carne de Satanás y dárselo a todas las religiosas, disfrazado como si fuera el cuerpo de Cristo. Quiero que hagas la Eucaristía a este pan y a este vino. En eso, el padre José aparentemente comenzó a rezar, pero era un rezo que no se distinguía bien lo que decía. Aparentemente algún tipo de lengua o algún tipo de idioma. Y a los segundos posteriores se escuchó una terrible voz que decía: yo bendigo este pan en nombre de Satanás y la Trinidad infernal, deidades del Averno, que así sea. Para ese momento Fernando solo se mantenía afuera de la puerta, con la oreja pegada, con un intenso miedo que le invadía todo el ser, pues el padre José no solo era una persona corrupta y miserable, también era adorador y servicial a Satanás, cosa que le contrariaba y agobiaba bastante. Fernando, sin saber cómo actuar en ese momento, solo regresaba con sigilo para dejar la figura de la Virgen en su lugar de origen, cuando en ese momento veía a Telma, quien aparentemente se dirigía a sus aposentos. Después de una sesión de oración en la capilla principal, era ahí que se pusieron a platicar largo y tendido sobre cosas de la iglesia y gustos personales. Pero Fernando y Telma, mientras más platicaban, sentían más atracción el uno por el otro, hasta que en un momento en el cual se habían acercado bastante, Fernando le robó un beso a Telma, mismo beso que fue correspondido, y esos religiosos comenzaron a besarse intensamente, hasta que la tensión que se generó solo les hacía sentir un intenso placer carnal el uno por el otro. Ambos sabían que no era lo correcto, sin embargo esa atracción primitiva les dominaba y les superaba ante su moralidad religiosa. Así era que esa noche se escabullían hacia la habitación de Fernando y tenían una noche de placer durante varias horas. Incluso solo esa noche, ambos comenzaron a sentir emociones como un tipo de enamoramiento, y ellos bien sabían que lo que habían hecho no estaba bien para el comportamiento eclesiástico. Sin embargo, sentían que debían estar juntos. Así fue que esa noche, Fernando le pedía a Telma que le guardara un secreto, que era un secreto bastante oscuro, bastante grave. Esa monja aceptó guardar ese secreto. Fernando le platicó todo sobre el comportamiento del padre José, sobre cómo vendía indulgencias a personas del crimen organizado, cómo bendecía armas y figuras de la Santa Muerte y de Jesús Malverde, los diferentes y múltiples amoríos de aquel párroco, pero que eso era lo menos grave, que lo peor era que lo había descubierto adorando a Satanás y que tenía planeado darle a todas las monjas hostias bendecidas por Satanás. También le advertía que por nada del mundo consumiera ninguna hostia o pan proveniente del padre José, ni que tampoco se confesara con él. Al igual le platicó sobre la Virgen que lloraba sangre, pues ese lugar, ese supuesto recinto santo, cada vez era más invadido, aparentemente por el maligno. Así, Francisco, quien sabía la actividad demoníaca del padre José, a los días cada vez se adentraba más a ver el comportamiento de ese párroco
quien estaba muy protegido desde las altas esferas eclesiásticas. Solo trataba de alertar a Thelma, a quien le pedía que tratara de decirle a las otras monjas que no tomaran la comunión de aquel sacerdote. Así se seguía dando ese evento eclesiástico. Transcurrían los días en aquel encuentro espiritual, y a pesar de que Thelma trataba en medida de lo posible decirle a algunas monjas que no tomaran la comunión, esas pocas monjas solo le veían de una manera rara, incluso de una manera con un tanto de herejía. Así era que el Padre José daba esas hostias contaminadas. Muchas de las monjas esa noche comenzaron a sentirse mal, devolvían el estómago, comenzaron a tener pesadillas en las cuales Satanás las hacía suyas. Pero una monja en particular parecía estar poseída, y esa monja incluso comenzó a hablar inglés, francés, latín, arameo y egipcio. Comenzó a tener una fuerza sobrehumana, y la tuvieron que trasladar a su convento de origen 3 frailes franciscanos experimentados en exorcismo, mismos quienes tratarían de despojarle de esos demonios que la tenían aprisionada. Y para ese punto, el clímax de tensión y miedo ya había sugestionado a todas las religiosas, pero sin duda alguna, era sumamente extraño todos los eventos de terror que se estaban dando en ese retiro espiritual. Fernando y Thelma aprovechaban cada noche para pasarla juntos, tener intimidad por horas y horas, mismos quienes sabían que eso estaba mal, pero decidieron mejor fugarse de ahí, formar una pareja, formar una familia católica en la cual pudieran seguir adorando a Jesucristo, pero como una pareja de esposos, teniendo intimidad como hombre y mujer. Así que una noche, ambos se fugaron de ese sitio sin decir nada, solo por el enamoramiento que ya se había producido por ambos, y lo decepcionado que estaban por esas conductas internas en la iglesia. Así esa noche se marcharon en silencio, sin importar el qué dirán, sin importar cómo los juzgarían. Así fue que partieron, y no supieron qué ocurrió con esos eventos diabólicos que se dieron en aquel sitio. Tiempo después, llegaron a un pueblo donde nadie les conocía, donde nadie sabía su historia. Fernando se hizo tapicero y Thelma se dedicó a la crianza de 2 lindos niños que tuvo esa pareja. Fernando, quien a pesar de que ya había pasado bastante tiempo y jamás supo qué había ocurrido después con esa iglesia, pues jamás había querido regresar por el escrutinio de la gente. Sin embargo, jamás se pudo quitar la idea de los sucesos diabólicos de aquel recinto. Tanto era su duda y morbo sobre aquel lugar que un día, ya invadido por la curiosidad, regresó a ese templo del cual había huido y entraba encubierto, con gafas y barba larga, tratando de que nadie le reconociera. Veía que otro padre estaba dando la misa y ya no era el Padre José. Así solo se quedó escuchando la misa, y al finalizar la misa, Fernando se acercó con el nuevo sacerdote y le pidió santa confesión, y ese ex sacerdote en santa confesión le platicó toda su historia, desde cómo él también había sido clérigo y sobre las conductas del Padre José. Y aquel sacerdote mencionó que sí, que conocía toda la historia a la perfección, pues que aparentemente comenzaron a pasar muchas cosas extrañas en ese templo, las cuales las monjas lo reportaron, y que una comisión eclesiástica tuvo que llegar a investigar, y que encontraron los sacrílegos altares a las entidades obscuras que se adoraban, y que incluso se le tuvo que hacer un exorcismo bastante fuerte a todas esas instalaciones, pues que el lugar ya estaba infestado, pero que afortunadamente
se había dado la noticia de un sacerdote y una monja que se habían fugado por un amorío, y que eso pudo mantener en secreto el terrible suceso de ese sitio, pues la gente era alimentada por el morbo del amorío de los religiosos y no se cuestionaron otras cosas, y que posteriormente, al ser descubierto a los días, el padre José cayó en cama por una fuerte infección estomacal, la cual le hizo perder la vida. Al terminar la confesión, el nuevo sacerdote le pedía a Fernando que se marchara y que jamás regresara, pues que no encontraría nada bueno ahí, que el secreto de ese sitio tenía que quedarse precisamente como un secreto. La monja y el sacerdote. Una relación prohibida. Existía un monasterio apartado de la civilización, casi en medio del bosque, a unos kilómetros fuera de un poblado, y era justo para que las monjas no tuvieran tentaciones de los placeres mundanos y carnales que se desarrollan en una gran urbe o en un gran poblado. Aquellas monjas tenían una vida regular, por decirlo, en cierta forma, haciendo labores cotidianas de cualquier monasterio. Cada monja tenía tareas asignadas, y una vez que terminaban esas labores, hacían oración durante varias horas y acudían a una misa diaria que se oficiaba. El párroco que se encargaba de impartir esa misa ya era un sacerdote bastante viejo y un tanto gruñón. Era bastante estricto con las monjas y dictaba todos los procedimientos tan ortodoxos y cómo se debían desempeñar las tareas de ese monasterio. Aquel religioso se sentía el dueño y amo del monasterio, pues nunca le pusieron un límite, ya que quien llevaba las riendas era la madre superiora. Pero esa mujer era una señora ya bastante vieja y cansada, con una personalidad un tanto temerosa y afable, a su vez un tanto enferma también. Era por eso que toda la autoridad la tenía ese padre, quien ponía castigos y penitencias excesivas a las monjas. Un día temprano, el sacerdote no salía de su habitación. Sin embargo, no le molestaban, pues temían que se fuera a enojar. Hasta que ya había pasado mediodía y la madre superiora envió a una monja a tocar a la puerta de ese anciano, pues no fuera a ser que se encontrara enfermo ese párroco. Así que la monja tocaba la puerta del clérigo, quien no respondía, y al no haber respuesta, optaron por abrir la puerta. Y la sorpresa era que ese sacerdote ya había muerto en el transcurso de la noche. Se le dio santo entierro y las monjas decían sentirse tristes, aunque en su interior no existía
ese sentimiento de tristeza. Era más bien un cierto sentimiento de liberación, pero al igual incertidumbre, deseando que el próximo sacerdote que enviaran no fuera incluso aún más estricto. A los días llegó el sustituto párroco nuevo, quien era bastante joven. Al igual, también era bastante atractivo. Era muy agradable con las monjas. Daba muchas más libertades a esas jóvenes clérigas. No era estricto, más bien todo lo contrario. Era bromista y transmitía mucha confianza. Las misas las hacía muy dinámicas, interesantes y divertidas. Y muchas de esas monjas comenzaron a verle con deseo al sacerdote. Incluso algunas hasta se comenzaron a enamorar del joven sacerdote. Fue un día en Santa Confesión que una de esas monjas le decía que ella le veía con deseo y admiración, y que le perdonara la falta tan grande contra Dios. Pero aquel sacerdote, en vez de reprenderla o hacerle ver que no era lo correcto, hizo todo lo contrario. La invitó a su habitación de noche, y aquella mujer indecisa aceptó la propuesta. Esa noche, aquella monja y ese sacerdote tuvieron intimidad, y la monja solo al salir del cuarto del sacerdote, después de varias horas, salía con mucho sigilo para no ser vista por nadie. Y así en días posteriores salieron otras mujeres que le hacían esa misma confesión de deseo y admiración. Y la respuesta del sacerdote era la misma, y tenía intimidad con varias monjas en diferentes días. Era un secreto que no se sabía abiertamente, pues esas religiosas guardaban silencio, ya que ellas bien sabían que era algo totalmente prohibido. Ese sacerdote tenía intimidad con una monja diferente cada noche, pues la lujuria del clérigo era insaciable. También se aseguraba de que las monjas con quien mantenía relaciones no se dieran cuenta entre ellas mismas, ya que a cada una con las 5 monjas con quien tenía relaciones secretas les había engañado, diciéndoles que ellas eran el único amor de su vida. Un día, una joven de nombre María le dio la noticia a ese padre que al parecer estaba embarazada, cosa que molestó a ese sacerdote, puesto que no deseaba que su vida de lujuria se viera interrumpida, y claro está, mucho menos su reputación sacerdotal. Y recordó una confesión de un médico local, quien en Santa Confesión, aquel doctor le mencionaba que él hacía abortos en la clandestinidad.
Era así que ese sacerdote, en la desesperación por no ser atrapado, logró convencer a María, esa monja quien le amaba, a aquel padre. Era convencida en realizarse un aborto, aunque María realmente no deseaba eso, puesto que ella estaba consciente de que ese producto era una nueva posibilidad de engendrar una nueva vida, una personita hermosa que sería totalmente pura, al igual sería un designio de Dios. Y María le propuso al Padre formar una vida como familia, desterrándose de ese religioso mundo, continuando adorando a Dios, pero ya no como monja y sacerdote, más bien como un matrimonio católico con la Eucaristía del matrimonio, cosa que rechazaba tajantemente ese clérigo. Así que solo María abortó esa pequeña esperanza de vida con aquel médico quien ese padre le había confesado con anterioridad. Solo llegaba el doctor a ese convento y a medianoche, mientras las monjas dormían, le hacían ese procedimiento siniestro a María. Posteriormente, enterraban ese feto en un amplio patio que era parte de ese recinto. María, solo esa noche, quedaba con el alma rota. A los días de haber ocurrido ese suceso, se escuchaba un llanto doloroso, un llanto de bebé, que muchas monjas decían escucharle, pero el sacerdote negaba escuchar ese sonido. Pero para María era un sonido que le taladraba la psique, pues ella sabía que ese era su hijo, quien no había hecho nada, esa personita, y no se merecía la forma tan vil como terminó a manos de esos dos religiosos. A los días, otra de las monjas con quien el religioso mantenía relaciones también le informó que estaba embarazada, y ese cura ya sabía cómo proceder, pues haría lo mismo que hizo con María. Y así lo hacía nuevamente. Llamaba a ese médico y realizaban un peligroso aborto nuevamente, y nuevamente volvían a enterrar a ese feto en ese gran jardín del convento. Un día, María, ya tratando de dormir, comenzó otra vez a escuchar el llanto del bebé, pero esa oscura noche ella notaba que había algo extraño, ya que parecía sumarse otro llanto adicional de otro bebé. Esa religiosa creía que se estaba volviendo ya loca. La verdad es que aquel joven párroco había hecho su propio harem de mujeres jóvenes, aprovechando su estatus dentro del recinto y sabiendo cómo endulzarle el oído a aquellas mujeres jóvenes. Así que eran bastante frecuentes las relaciones cada noche. De igual manera, les tenía engañadas, pues cada monja creía que era la única con quien mantenía
una relación secreta, de un amor verdadero, de un amor real. El tiempo corría y cada vez se hacía más recurrente la visita de ese médico, quien se escabullía de noche en el convento para hacer ese despiadado procedimiento médico. María, a los meses, solo percibía más llantos de bebés. Eran varios, no solo era un llanto, eran tenues y no eran todas las noches. Curiosamente, sucedía solo las noches más oscuras y frías. Pero María, quien se preguntaba sin saber qué ocurría, a qué se debía eso, comenzó a salir de noche de su habitación, sin tratar de ser vista por nadie, ni hacer ningún ruido. María esa noche, fuera de su habitación, notaba un rechinido de una puerta abriéndose lentamente. Así que, caminando de puntitas, solo se desplazaba a ese pasillo de donde notó el ruido. Veía a una monja que salía y, para el asombro, decepción y tristeza de María, veía cómo esa otra monja se introducía en los aposentos del sacerdote. Era ahí cuando se daba cuenta que ese clérigo estaba haciendo lo mismo con otras monjas, lo mismo que había hecho con ella, y otros bebés estaban teniendo el mismo destino que su hijo, enterrados en aquel patio, sin haber pedido eso, sin haber pedido nacer, acabando con su vida con un trágico final. María sentía cómo se le rompió el corazón, ya que le había fallado a Dios. También le había fallado a su hijo. Y todo por ese hombre despreciable, que era todo un monstruo, mismo que tenía un cementerio de pequeños fetos sin siquiera ser bautizados. Era por eso que María, al darse cuenta de lo sucedido y naciendo en ella una terrible sensación de odio hacia aquel sacerdote, ideaba un plan. Habría pasado un par de meses cuando, nuevamente, otra monja, quien era una nueva amante, entre comillas, y ella aún no había sido víctima de ese médico, le informó al sacerdote sobre un nuevo embarazo. El sacerdote le hablaba al médico y se pactaba el día para ese negligente procedimiento médico. Ese día, mientras el doctor le hacía el procedimiento, algo salía mal y solo se le agudizó una fuerte hemorragia. La sangre salía a chorros de esa religiosa y cada vez más agonizante. El doctor le mencionaba al sacerdote que mejor la llevara a un hospital. Así fue que el sacerdote tomó a la mujer, la subió al auto y condujo. Esa mujer moría en el camino, mientras aún el sacerdote conducía rumbo al hospital. Posteriormente al arribo de las autoridades interrogaban al sacerdote por
ese confuso suceso, ya que contaba los hechos, pero luego se contradecía. Era así que todas las pruebas lo inculpaban, y ese padre no quería incluir en sus declaraciones al doctor, ya que sabría que todo saldría a la luz si ese médico confesaba la verdad. Así que antes de que la noticia fuera mayor, llegó la arquidiócesis de ese país. Se habló con altos funcionarios y se llegó a un acuerdo. Esa noticia no saldría a la luz, ni tampoco se le inculparía por ningún cargo a ese sacerdote. Así que solo era absuelto, entre muchas llamadas, esa ajetreada madrugada. Y por la corrupción eclesiástica, solo se dictaminó que ese suceso simplemente había sido un accidente. Pero María, ese par de meses desde que ella descubrió lo que sucedía, se había pasado escribiendo hojas, cientos de hojas. Esa noche, antes de que ocurriera ese suceso, salió del convento sin ser vista y metía esas hojas por debajo de las puertas de las personas del poblado más cercano, que estaba a un par de kilómetros del convento. También pegaba esas hojas en lugares concurridos como plazas públicas, afuera del templo, en bancas de parques. María quería asegurarse de que cada poblador supiera lo que había hecho ese despreciable hombre. Así que esa noche, al difundir cientos, o tal vez mejor dicho, miles de cartas, con su puño y letra donde contaba los pecados suyos, pero también los del sacerdote, y todos los secretos de ese convento. Esa noche, misma noche en la cual había sucedido el trágico suceso de la monja quien perdió la vida, María, una vez que distribuía las cartas mientras la población aún dormía, y asegurándose de haber cumplido esa labor con eficacia, esa misma mañana optó por colgarse de un árbol de ese jardín en el cual se encontraba ese cementerio de fetos. Y en su carta póstuma mencionó que ella se había suicidado a sabiendas de que los suicidas no van al cielo, pero también estaba consciente de que tampoco ella merecía el cielo, y se había quitado la vida para cuidar a todos esos angelitos víctimas de ese monstruo. Al día siguiente, cuando el sacerdote estaba ya en libertad, la población, muy enojada y muy temprano, se hacía presente afuera de ese convento. Y justo el sacerdote iba casi llegando, pero primero la gente entró y comenzó a escarbar el jardín, pues en las cartas que había escrito la monja pedía desenterrar a todos esos angelitos y darles santa sepultura. Al entrar, la población y el resto de monjas, extrañadas de lo que estaba ocurriendo, veían a María sin vida, colgando de la rama de un robusto árbol. La población comenzó a escarbar en ese jardín,
Así fue que sacaron varias osamentas de huesos, pequeños esqueletos, apenas en formación. En eso iba llegando el automóvil del sacerdote, quien ya iba bastante regañado por una persona importante de la arquidiócesis, quien le mencionaba que recibiría un castigo ejemplar, creyendo que todo se había quedado en secreto para no manchar el nombre de la iglesia, sin saber que cuando iba entrando ese auto a aquel convento había una gran cantidad de gente recibiéndolos con piedras y palos. Ese auto salió de ese lugar, pues querían linchar al sacerdote por haber regado el pecado y la deshonra en ese recinto santo. Posteriormente, la arquidiócesis no tuvo otra opción que cerrar ese lugar, trasladar a las monjas a otros conventos e intentar reconciliarse con la población, tratando de que ese suceso se olvidara, cosa que funcionó. A través de los años, aquel sacerdote, al ser un miembro incómodo, se le envió a un monasterio apartado con sacerdotes hombres, y su única función era servirle a sacerdotes viejos y enfermos, quienes necesitaban a alguien que estuviera al cuidado de ellos. Así, ese párroco siempre era visto como una peste, pero, sin embargo, aún así, jamás recibió un castigo en la cárcel. Ese sacerdote, quien tenía miedo a morir, pues sabía que su único paradero sería el infierno. Se dice que aún se escuchan llantos de bebés en aquel convento abandonado, y que se le ha visto a esa monja, a María, vagar, lamentándose entre esos pasillos. El convento del diablo. Don José era un hacendado que había ayudado mucho a su pueblo, un pequeño pueblo clásico con su plaza, su templo, enfrente de la plaza aquel templo, rancherías aledañas, un mercado con los productos más frescos. Don José tenía múltiples negocios, tenía un viñedo que producía un excelente vino, tenía hectáreas donde cultivaba frijol, maíz, algodón, tenía mucha ganadería, entre otros negocios que tenía don José. Siempre había sido muy amable con toda la gente y casi todo el pueblo lo quería. El 70% de la gente trabajaba para él. Siempre había demostrado un gran sentido de humanidad con las personas. Un día, al llegar del médico y tener unos estudios que ya llevaba meses sintiéndose mal, salía en los estudios que tenía una enfermedad degenerativa, la cual no tenía tratamiento ni cura. Su familia sufría bastante por la enfermedad que aquejaba a don José, y la verdad era un tanto triste, ya que incluso no era realmente viejo, tendría unos 55 años. Don José era muy amigo del obispo, quien frecuentaba el pueblo seguido para visitar a don José, quien por cierto le proveía el vino de consagrar, y aprovechaban para jugar una partida de dominó mientras terminaban el vino de la reserva personal de don José. Un día el obispo oficiaba una misa en aquel pueblo. Casi todo el pueblo se hacía presente, y en aquella misa daba la noticia de que don José mandaría a construir un gran convento en las orillas del pueblo para monjas, y que ese convento pondría al pueblo en el mapa. Al igual, daba la triste noticia sobre la enfermedad que aquejaba al pobre de don José.
Así bien, don José destinaría una gran parte de su fortuna para la construcción de ese recinto sacro que pondría al pueblo en el mapa. Comenzaba la construcción de aquella obra, la cual se hacía y sería un convento grande y bonito. No se escatimaba presupuesto para ese recinto. Así, al transcurrir el tiempo, aquella obra estaba cercana de terminar y la salud de don José se veía cada vez mejor. Incluso la gente del pueblo decía que eso era un milagro, que don José era un santo y que Dios le había hecho el milagro por ayudar a los pobres y enfermos y sobre todo por mandar a construir aquel recinto católico. Cuando la construcción se terminaba, la gente se hacía presente para presenciar el recinto, con grandes pabellones, múltiples capillas, y tenía una capilla que era la más grande, incluso parecía casi un templo por sus tamaños y dimensiones. Al igual, múltiples habitaciones para las monjas y personal del celibato y sus hermosos jardines. Posteriormente, a los días siguientes, llegaba toda una comitiva de novicias religiosas, al igual la Madre Superiora y un joven sacerdote quien sería el encargado de confesar a las monjas. Una de las monjas, quien había decidido dar su vida a Dios, estaba muy entusiasmada al tener pocos días en el celibato como monja y llegar a ese recinto. Era la hermana Margarita. La hermana Margarita se aclimataba poco a poco a la vida de monja, aunque realmente le fascinaba. Un día, la Madre Superiora, que llevaba por nombre Lucrecia, ponía a todas las monjas a rezar, y eran rezos que ellas no conocían, y la Madre Lucrecia las ponía a rezar en arameo y les decía que era la lengua que hablaba Jesucristo. Las ponía a rezar en la capilla grande y les ordenaba que tenían que aprender esos rezos, y las monjas así lo hacían. Al transcurrir el tiempo, poco a poco se encontraban cosas que eran bastante extrañas, como santos y vírgenes llorando sangre. Las monjas le decían esa situación a la Madre Superiora. Ella solo mencionaba que eso era un milagro, que Dios se hacía presente en ese recinto. Las monjas, afuera de su habitación, otro suceso que pasaba, también escuchaban risas tenebrosas, veían sombras pasar entre aquellos pabellones y aquellos pasillos. Tenían la sensación de que eran observadas y que algo más siniestro habitaba ese lugar, aunque no lo mencionaban, ya que una ocasión que una monja lo externó esa preocupación a la Madre Superiora. La Madre Superiora la regañó hasta más no poder, le decía que cómo se atrevía a decir eso de ese lugar santo. Le ponía como penitencia 3 días sin comida, le daba 3 golpes con una vara de carrizo en la espalda, misma que le flagelaba la piel, y la ponía todo el día a rezar esos rezos que ella misma había dado, que estaban en arameo y nadie comprendíamos. Un día informaban que se realizaría una celebración en aquel convento, pues la fama de aquel convento había trascendido, y acudirían desde el presidente municipal, don José el benefactor, el obispo, entre otras celebridades de la región. Se realizaba aquella reunión patrocinada por don José, quien ponía el vino, llevaba piñatas. Las monjas habían preparado tamales y buñuelos y birria. Así bien, se hacía de noche, y don José y el obispo hablaban, alejados, en una pequeña capillita que estaba afuera de las otras capillas de la celebración, a mitad de un jardín. Cuando el joven sacerdote se acercaba con el fin de agradecer al obispo y a don José por aquella oportunidad de pertenecer a aquel convento, antes de entrar en aquella capilla, escuchaba la conversación de don José, y antes de entrar para agradecerles, escuchaba a don José que le decía al obispo: saber que este hermoso convento lo tuve que destinar a Satanás me rompe por dentro. Hace años, cuando le di mi alma al diablo por la inmensa riqueza que hoy poseo, parecía lejana mi muerte, pero ya que vi que estaba cercana por esta maldita enfermedad, le ofrecí otro trato, que sería un inmenso lugar donde religiosas católicas le adoraran. Le ofrecí el alma de mi esposa. También la obligué a que firmara por su alma, al decirle que nos quitarían las riquezas y nuestros hijos
en unos cuantos meses quedarían en la ruina y serían pobres de por vida. El obispo le respondía: amigo mío, te entiendo. Yo también, al venderle mi alma a Satanás para que me hiciera una persona importante dentro de la iglesia, la cual hoy, el día de hoy, soy. Créeme que hace años no lo sabía, no sabía el costo de este maldito puesto. Y incluso creo que le rezo más al diablo que a Dios. El joven sacerdote Diego, al estar afuera escuchando esas conversaciones, solo se quedaba helado. No lo podía creer. Y pues el sacerdote Diego había notado muchas cosas muy raras en ese convento, como algunas cruces invertidas y de color negro, varias figuras de el diablo, al igual pinturas. Sobre todo recordaba una confesión que había tenido con la hermana Margarita un día anterior, que le decía: Padre, perdóneme, pues he pecado, ya que mi pensamiento es impuro y siento que el diablo habita en este recinto. Siento que la madre Lucrecia no es buena. Escucho a Satanás reír en las noches. Padre, perdóneme porque he pecado en tener esos horribles pensamientos. Otra de las cosas inusuales que el sacerdote Diego escuchaba era que las campanas de la capilla sonaban a las 3 de la mañana, lo cual es sumamente inusual. Un día el padre Diego le decía a la hermana Margarita que si podían hablar en confesión. Pactaban la hora de la confesión. Al llegar la hermana Margarita, el padre Diego le externaba la preocupación que ese convento pudiera estar maldito, y la hermana Margarita le platicaba todas las irregularidades que ella había visto y notado, y que había escuchado a otras monjas que ya no querían rezar el Santo Rosario y decían que no lo hacían porque molestaban a su señor. El padre Diego le decía a la hermana Margarita que partiría en secreto, sin decirle a la madre superiora que iría a ver al cardenal. Todo lo que estaba pasando en ese lugar se lo estaría diciendo, incluso sabiendo que le podría generar un castigo, y que necesitaba la ayuda de ella para secretamente y prudentemente a las monjas les dijera que dejaran de rezar esos rezos en arameo que les proporcionó la madre superiora. La hermana Margarita afirmaba que sí, que así lo haría. El padre Diego salió en búsqueda del cardenal, y cuando por fin tenía manera de verlo, a los días le enseñaba los rezos que la madre superiora le estaba enseñando a las monjas, y eran oraciones negras, oraciones a Satanás, ya que uno de los sacerdotes especialistas en lingüística lo confirmaba de esa manera. El cardenal enviaba al convento una comisión a investigar. Al igual, el padre Diego iba de regreso al convento con otros 2 sacerdotes más expertos en esos temas. Al igual, las manifestaciones se hacían más presentes en aquel convento. Las imágenes religiosas seguían llorando sangre y cada vez era más obvio que algo inusual pasaba en aquel recinto. Incluso un día en la capilla grande tenían la cruz invertida. Era una cruz que medía más de 2 metros y estaba pintada de negro. Al ver la situación, la hermana Margarita se acercaba con las monjas que ella veía que eran de confianza y aún no eran víctimas ni eran tentadas por Satanás. Y a las monjas de su confianza les pedía que dejaran de rezar esos rezos en arameo y que comenzaran a rezar el Salmo 91. También les daba botellitas con agua bendita para que secretamente trataran de esparcir esa agua por donde pudieran en cualquier parte de ese convento. Una mañana, las monjas veían que había un puñado de hermanas, de monjas, que habían cambiado sus hábitos, los cuales eran café caqui, a un color totalmente negro con una cruz invertida en el pecho, y siempre seguían a la madre superiora Lucrecia. Serían 10 monjas aproximadamente quien siempre estaban detrás de ellas. Ese día era particularmente violento, ya que muchas monjas llegaron a presenciar al diablo caminando, y no solo eso, se escuchaban ruidos guturales demoníacos, las campanas sonaban. Ya era de noche y las monjas presenciaban ataques directos sobre ellas. Las puertas se cerraban solas, veían horribles sombras merodeando y riéndose. La hermana Margarita les decía que fueran a rezar a una capilla que aún no había sido terminada y que era el único lugar
que aún no estaba contaminado. Las clérigas se daban reunión afuera de esa capilla e ingresaban. Esa misma noche iba llegando la comisión eclesiástica en compañía del padre Diego, uno de los padres que era más experto en ese tema que el padre Diego. Observaba la simbología del lugar y llegaba a la conclusión que sí, que efectivamente había mucha simbología para la veneración de Satanás. Estaba oculta en el supuesto arte sacro. Al llegar los recibía la Madre Superiora, quien les preguntaba que a qué se debía dicha visita. Uno de los sacerdotes le preguntaba que cómo era posible que tuvieran en ese convento tantas referencias a Satanás. La Madre Superiora decía que solo era arte sacro. Ese mismo sacerdote de nombre Isaías le preguntaba que a qué convento había pertenecido antes la Madre Superiora Lucrecia. Y ella decía que al Sagrado Corazón de la Misericordia. El sacerdote Isaías estaba todo confuso y le decía que era imposible, pues él había pertenecido a ese, pero era monasterio y que no era un convento de monjas. Y la Madre Superiora le decía: sí, ahí te vi durmiendo muchas noches, cuando tenías pesadillas. Yo estaba sentado a un lado tuyo. Yo le susurraba a todos ustedes con el fin de que hicieran cosas malas. ¿Recuerdas esa cálida tarde de abril cuando Matías, tu mejor amigo, se colgó? Sí, era yo. Yo fui el culpable de eso. Yo fui. Y la cara de la religiosa cambiaba, a lo que Isaías le decía a Diego y al otro clérigo que ese lugar estaba maldito y que tenían que salir de ese sitio instantáneamente. Mientras la hermana Margarita seguía rezando en aquella capilla con las otras monjas, seguían rezando el Salmo 91, cuando escuchaban ruidos demoníacos fuera de la capilla y les decían: las tenemos, no escaparán, Satanás es nuestro Señor. Y comenzaban a cantar el nombre de Satanás afuera de esa capilla. La hermana Margarita seguían rezando el Salmo 91, comenzaban a hacer cantos religiosos católicos, mientras el sacerdote Diego y el padre Isaías y el otro clérigo iban de paso apresurado hacia la salida de aquel convento. A pocos metros antes de llegar a la puerta veían 2 perros negros que les obstruían el paso y que les ladraban ferozmente, pero también se reían a la vez como humano. No como humano, mejor dicho, como demonios. A lo que el sacerdote Isaías, quien era un experto exorcista, comenzaba con el ritual del exorcismo frente a esas 2 bestias y decía: va de retro Satanás, cruz sacra sid mihi lux, no draco sid mi dux, va de retro Satanás, nuquam suade mihi van, sunta mala cuate livas ipse, veneas vivas, va de retro. Los perros se marchaban asustados. Sin embargo, la Madre Superiora había cambiado totalmente de apariencia y estaba atrás de ellos a unos cuantos metros, cuando abrían esas pesadas puertas de madera y salían corriendo los 3 sacerdotes de esa entrada principal del monasterio. La hermana Margarita en aquella capilla, después de estar haciendo oración y rezos y cantos, notaba que ya no se escuchaban esos terribles gruñidos ni voces ni lamentos demoníacos, y aprovechaban eso para salir corriendo de esa capilla. Ya corriendo en ese jardín se encontraban a los 3 sacerdotes que al igual iban corriendo, y Diego le mencionaba que tenían que salir de ese demoníaco lugar. Cuando ya afuera, a varios metros, veían a lo lejos, en las puertas de aquel recinto, a la Madre Superiora con 10 monjas de vestimenta negra. Ellas regresaban a ese convento maldito. Al día siguiente, el clero se deslindaba de ese recinto totalmente, y de boca a boca se pasaba la noticia que era un lugar maldito. A los días la enfermedad de don José regresaba, pero el pueblo ya no quería tener tratos con él, pues ya lo tenían como satánico, al igual del obispo, el cual era destituido de su cargo por el arzobispado. Incluso se le daba de baja como clérigo. A los días siguientes, el exarzobispo solo desapareció de la nada. Jamás se supo
nada de él. Don José moría totalmente enfermo, y la familia de don José, por su reputación de satánicos y al ya nadie querer hacer negocios con ellos, el dinero se les iba yendo como agua entre las manos, quedando en su total miseria esa familia. Al padre Diego y a las hermanas se les enviaba a otros conventos, y ese convento maldito abandonado solo quedó olvidado por el tiempo. Los pobladores tenían miedo solo de acercarse o mencionarlo, aunque aún se dice que las campanas siguen sonando a las 3 de la mañana todas las noches. Esta fue la recopilación de relatos que he traído para ti. Espero y los hayas disfrutado. Sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien estos relatos. Yo me despido. Mi nombre es Jesús G. A mí me resta desearte una mórbida noche.